Aníbal Rosario más cerca. Bueno, seguimos en Más Cerca y agradecemos su sintonía a la gente que está a través de La Roca 91.7 FM y por supuesto a los que están en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través de TV Quisqueya y en el país también Vega TV, Circuito Teleduarte y Telecibao HD. Y nuestro invitado, él es licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, él es educador, pero es más conocido porque es viejo en la política, Claro. Viejo en la política, no necesariamente un hombre viejo, ¿verdad? Porque hay gente que empieza a hacer política siendo hasta menor de edad. Así es. Exacto. Vicente, tú sabes de eso, ¿verdad? Sí, he escuchado algunos casos por ahí. Además, pusimos aquí una foto de él muy jovencito. Ah, sí, ay, lo están ayudándolo. Creo que Madeline le hizo un buen favor, le hizo un gran favor. Sí, Entonces, nos puso una foto de hace muchos años. Bueno, entonces él fue diputado de nuestra isla, ¿verdad? O de nuestra media isla, pero dejó eso, se fue para Europa, entonces volvió y ahora es diputado en representación de la comunidad dominicana en el exterior en la circunscripción número 3, que es Europa, básicamente. Marcos Cross, quien de hecho es dirigente o presidente en esa zona del partido Fuerza del Pueblo, nos acompaña. Bienvenido a Más Cerca. Gracias por la invitación y para mí es un honor compartir con ustedes y con los que nos están escuchando vía las redes y vía la radio en esta tarde-noche. Así es. Don Marcos, ¿qué hace usted en Europa? Cuéntenos brevemente. Usted comenzó como cónsul allá. No, para nada. Ah, no. Yo comencé como un dominicano inmigrante indocumentado. No relaje. Después de Eso ser es lo más diputado, usted... No. No, ¿cómo Antes. fue la Yo aquí me gradué como profesor de educación básica con 17 años de edad. Antes existían las escuelas normales, que tú entrabas con el segundo teórico aprobado y entonces terminaba siendo un bachiller en pedagogía, que nunca se llamó así, se le llamaba maestro normal primario. Hasta el 1993 esas escuelas funcionaron así. En el 1993, con la reforma del Plan Decenal de Educación 92-2002, entonces se transforman las escuelas normales en institutos superiores de educación pedagógica. Que es como el Salomé Ureña. Que ahora sí, lo agrupa el ISODOFU, que es el Instituto de Formación Técnico Profesional Pedagógico de la República Dominicana. Y eso es una universidad pedagógica dirigida por el Ministerio Preuniversitario. Esto funciona todavía, pero ahora se llaman licenciados en Educación Básica. Y dan otras carreras en educación. Justamente nosotros acabamos de publicar un libro que se llama Sistemas Educativos por la Excelencia del Docente. Hace un año lo publicamos, analizando la situación de la educación dominicana. Siempre hemos vivido en educación. Entonces, en ese contexto luego usted me hice se va a profesor Europa. de educación de matemática y física en secundaria, en la UAS, y después me hice licenciado en pedagogía en el 1986. La política me lleva a ser candidato, y yo siempre he sido un poco expresivo, y entonces choqué con una muralla en el 1990 que se llamaba Macorís, famoso Macorís. Ramón Pérez Martínez. Que después terminamos siendo amigos, por cierto. Pero yo tuve que salir huyendo del país en el año 1991. Y me establecí en España. No había visa para viajar a España. Se viajaba sin visa por un acuerdo que se había firmado de libre circulación entre el doctor Joaquín Balaguer y Franco en aquellos tiempos. Y entonces me establecí allí indocumentado, como te dije. Tuve que pasar mucho trabajo. Claro. Vendiendo fruta en los puestos ambulantes en Madrid, trabajando en la construcción, como peón de la construcción. Después me convertí en camarero. Después me convertí en empresario. Y una vez como empresario, pues ya me fui creciendo y terminé otra vez en la Universidad Complutense de Madrid estudiando Administración Pública. Tengo una maestría en Administración Pública. Y de ahí pues ya vino la campaña de 2004, me reintegré en la política en el 1994 en Madrid con un hombre muy talentoso de este país que casi no lo recuerdan, pero si estuviésemos hablando en la Z con Alvarito, lo recordara porque eran muy buenos amigos. Juan Francisco Santamaría,
un amigo de tu padre, Sí, de Santa María. Vicente Bengoa, un gran amigo, Sí. sociólogo, doctor en sociología, graduado en la Complutense de Madrid. Y entonces allí me enrolé de nuevo en la política del Partido de la Liberación Dominicana, llegando a ser el máximo dirigente desde el 2001 hasta el 2020 que lo presidí. 20 años dirigiendo ese partido. Ahí dirigimos la campaña en el 2003 del presidente Fernández, ya en la dirección central de ese partido. Y entonces el presidente, que había sido yo su alumno en San Francisco de Macorís, en el CURNE de Leonel Fernández, y entonces me designa cónsul general en Madrid en el 2004. Marcos, usted ya ha dicho, pasó 20 años de su vida política en el PLD, pero Así es. ahora No, está mucho más. Mucho en más. ese partido yo entré en el 86. Bueno, pero ya en la última etapa, Y los últimos 20 años. sí, 20 años, que de ahí le conozco como diputado de Así ultramar, haciendo sus funciones y yo reporteriando en la Cámara de Diputados. Es correcto. Pero usted pasa a la Fuerza del Pueblo y es uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, de los voceristas. Así es. Y no está es imperativo preguntarle este tema de que el gobierno quiere reducir los fondos al 4% por la educación. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? En primer lugar, eso es incorrecto. Es inconstitucional y también está contemplado en la Ley 6697 de Educación, una ley promulgada en el mismo plan decenal de los 10 años de 92-2002, la promulgó el presidente Fernández. Pero específicamente la Constitución, que es lo máximo en un país, si tú te buscas el artículo 63, en su acápite número 10, dice lo siguiente. Te lo voy a leer textualmente, pero lo tengo aquí, a mano, para que tú veas que eso es inconstitucional lo que piensa hacer el PRM, quitarle 4.000 millones de pesos. Ellos dicen que solamente en este presupuesto, bueno, pero como quiera es ilegal. Entonces, aquí dice, por ejemplo, en el acápite 10, el artículo 63 se refiere a la educación, justamente. Pero el 10 dice, la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas. En ningún caso puede el gobierno de Luis Abinader transferir fondos de educación. ¿Quiere decir para que otro usted y su departamento. partido no aprobarían ese...? No, eso es totalmente inconstitucional. Si hemos sido defensores de la Constitución, si hemos salido del gobierno en la vieja casa por la Constitución, no vamos a cederle un ápice al gobierno del PRM violando la Constitución. Por lo tanto, yo creo que eso no procede. Si no se gastan los fondos, sencillamente se quedan ahí para presupuestarlo en el próximo presupuesto. Pero entonces, o gastarlo en otra cosa. en el caso de que el partido de gobierno lograra pasar esta ley de Es modificación, inconstitucional la ley. entonces Hay que usted la recurrir. someterían al Se tribunal. recurre al Tribunal Constitucional. Y si ejecutan los fondos, pueden ir a la cárcel por corrupción administrativa. Porque están ejecutando una acción que es ilegal constitucionalmente. Uno de los supuestos que hacen los entendidos del gobierno es que el PLD y la Fuerza del Pueblo se oponen, pero nunca ejecutaron el 4%. Coño, eso es verdad. Eso es verdad. Recuérdate que en el plan decenal 2008-2018, es que aquí la gente se olvida de las cosas. Yo no vivía en el país, yo vivía en Europa, pero siempre he dado seguimiento al tema educativo, porque aún yo soy profesor de la universidad. Tiene sangre de en Madrid profesor. yo soy profesor de la universidad, a nivel de maestría. Nosotros damos clases en la Complutense a través del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. Entonces, por ahí han pasado más de 100 estudiantes dominicanos por mis manos. Damos 2 materias de 12 que tiene la maestría. Entonces, los temas educativos, te dije que hace un año publiqué un libro que todavía está en ejecución sobre sistemas educativos. Aquí hay un problema con la educación. Se ha invertido mucho, pero el problema es sistémico y profundo y de distancia.
No es un problema del PRM. Yo no voy a atacar al PRM porque la percepción de la educación sea negativa. No voy a atacar al PRM porque los maestros no sean los más adecuados. No voy a atacar al PRM porque las escuelas no tengan condiciones. No, esto es un mal sistémico de todos los tiempos. Donde más se ha favorecido la educación ha sido en los gobiernos del compañero presidente, Leonel Fernández. Y te lo puedo decir día por día y cosas que ha hecho en cada cosa, en cada momento. Ahora bien, cuando en el 2008, 92-2002, se desarrolla un plan decenal, el primero que se desarrolló en el país. A raíz del 89, siendo yo profesor, dirigente de la ADP a nivel de la provincia, María Trinidad Sánchez como secretario general, se establece una discusión amplia en el país sobre la educación. Gobierno de Joaquín Balaguer, 89. Y se acuerda crear un plan de educación a 10 años, el primero. Se ejecuta en el gobierno que en educación manejaba Jacqueline Malagón, que todavía está viva. Ella puede testificar lo que estoy diciendo yo hoy. Se contrata un técnico de Naciones Unidas, que es Lorenzo Guadamuz, que trabajó aquí muchos años, desde el 91 en adelante, manejando ese plan decenal. Lo primero que hace el plan decenal con Jacqueline Malagón es redactar una ley, que es la ley que existe hoy, pero no la promulga Balaguer. Aunque el plan comenzó en el 92 y Balaguer estuvo gobernando hasta el 96, nunca quiso promulgar la ley de educación. La promulga Leonel Fernández cuando llega en el 96 y la promulga en el 97. La primera ley orgánica de educación dominicana. Hasta ahí nos manejábamos con las leyes de Trujillo, del 39, sobre educación institucional. Ahora bien, en esa ley, en ese plan se contempló el retorno al desayuno escolar. Retornó, antes se daba, cuando éramos muchachitos, yo no sé, ustedes que son jovencitas, las mujeres, pero cuando en los años 70 y 80... No me tocó a mí el desayuno escolar en ninguna vuelta. Que lo daba a través de un plan especial de la OEA en el país. Pero eso se eliminó. Y Leonel lo retomó en el 97, cuando volvió al gobierno. No en gran escala, pero sí comenzó a dar en algunos puntos del país. Proyectos. 300,000 estudiantes comenzaron a funcionar en ese año. Se fue luego avanzando hasta llegar a 1.300.000. Pero también se instalaron los primeros laboratorios informáticos, las primeras computadoras. ¿Usted quiere decir entonces que a pesar de que se dice que los gobiernos del PLD no utilizaron los dineros que se aprobaron en la educación, sí hubo inversiones importantes? Es que el 4% no se aprueba ni siquiera en el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina aplica una resolución aprobada por el Consejo de Educación Dominicano cuando aprueba el Plan Decenal 2008-2018. Y te especifica que es, como dice la ley, como dice la Constitución, que va a crecer de manera sistemática y en la necesidad de que lo exige educación. Y especifica ese plan que para el año escolar 2012-2013 específicamente ya debemos estar aplicando el 4% en la educación. ¿Qué es lo que hace Danilo Medina? Que coge ese tema que es una realidad y está aprobado como tema de campaña y se compromete mediante una firma que hizo con la gente de la bandera amarilla, la sombrilla amarilla. La sombrilla amarilla. Sí, y dice que se compromete a aplicar en el 12 el 4, pero no era necesario aplicar 4 en el 12, porque el país no estaba en condiciones de gastar el 4% del Producto Interno Bruto de un país que va en crecimiento ascendente en la economía con relación al PIB. ¿Por qué no está en condiciones? Primero hay que formar los maestros. Después hay que crear las escuelas aulas que no eran suficientes. Bueno, ahí él hizo una gran inversión, pero fue gran elemento de la corrupción administrativa en el sistema educativo en los gobiernos de Danilo Medina. Desde compra de solares sobrevaluados hasta construcciones de mala calidad para salir rápido y los ingenieros hacerse de dinero. Y entonces, ¿cuál sería como la gran opción? Porque estamos hablando de un presupuesto importante que ya se destina a educación, pero lo único que ha pasado es, mire, de educación han salido aspirantes a la presidencia de la República y todos los años hay un excedente. Entonces, ¿qué entiende el político, pero a la vez el técnico que se debe hacer? En nuestro libro, de manera sucinta. Hacemos un planteamiento en nuestros libros para el manejo no de dinero,
para el manejo de lo que necesita el país en educación a un plazo de 20 años. No hay un sistema que se maneje de un 4 años. Eso no es posible. Tú en 4 años no haces ni un licenciado. No prepara un maestro en 4 años que comience de bachiller. Necesita más tiempo. Exacto. Por lo tanto, Sí. tú no puedes planificar el cambio radical de un sistema educativo en 4 años. Y Yo- ya con nosotros con analizamos. y tanto profesores viejos que están de Bueno, jubilación. yo también soy viejo. Yo he sido profesor toda la vida y entré con 18 años de clase. Mi papá era con un 8º curso cuando Trujillo era maestro de escuela y se jubiló como maestro en el año 76 con Balaguer. Un 8º curso. Pero a veces eso lo llevaban esos viejos en la sangre y eran maestros de verdad. La gente lo decía que maestro más bueno, pero era un maestro con un 8º curso. Que lo que sabía enseñar era lo que necesitaba el niño en ese momento. Su madre estaba multiplicar, pero Claro. aprendían. Ahora bien, mira lo que pasa aquí. El sistema educativo no puede dar un salto. En mi libro, yo analizo el sistema educativo de Singapur. Singapur en el 1958, eso fue ayer, comparando los tiempos, era el país más pobre del mundo, de Asia y de Europa y de América a lo mejor. Era una islita de 500 kilómetros cuadrados, con 5.000 pecadores. Y el dueño era un hacker de eso, de la isla. Entonces se llega a un acuerdo con Inglaterra para usar esa islita como un punto de intercambio de mercancía. Pero en el 1968 ni lo quiere Inglaterra, ni lo quiere Malasia, que era donde debía pertenecer, porque es una isla que pertenece a ese archipiélago malayo. Y nadie en Malayo se sumaron como provincia a Malasia, y Malasia lo rechazó el Congreso. Dijeron, ¿qué hacemos? Fundamentan su desarrollo en la educación. Se fueron a ver qué hacía Rusia, que estaba más desarrollado, qué hacía Suiza, que estaba más desarrollado, y terminaron montando un sistema propio de educación, y hoy son los número 1 en todo. La mayor renta per cápita del mundo, le han robado 200 kilómetros al mar, y ahora son 700.4 kilómetros cuadrados de territorio. Ahora mismo tienen la mayor renta per cápita, los mejores maestros, el mejor nivel. Entonces, eso es educación. Nosotros no podemos pensar que en 4 años, ni en 8, ni en 10, vamos a resolver el problema educativo. Entonces, hoy tenemos 108.000 maestros en el sistema educativo. Todos son titulados, todos son licenciados, con maestría, con doctorado, y la percepción sigue igualita en la calle. Sí, pero La última evaluación de PISA, que fue en el 18, nos da... Muy mal parado. pero es que estamos muy mal parados. Hay muy baja calidad de pero ¿cuál es el profesores. problema? Yo Y planteo muchos lo de esos siguiente. colegios están deteriorados. Está bien, que se pero eso son construyeron. cosas administrativas. El problema esencial del sistema educativo dominicano está en el docente, Claro, en el maestro. Usted en el da clase multiplicador de hasta conocimiento. debajo de un árbol. Eso no es el problema de las aulas. O sea, son los medios que tú vas a utilizar para estar más cómodo en tiempos modernos. Mira, nosotros definimos 3 dimensiones en la crisis del aprendizaje en el libro nuestro en la República Dominicana. Y no lo estoy definiendo yo. El Banco Mundial hace un estudio en el 2018 y establece que hay 3 grandes dimensiones en la crisis del aprendizaje en América Latina. Pero ¿cómo subsanar este problema de baja calidad en el la multiplicador de la formación del información? maestro. Yo estoy planteando que nosotros debemos sustituir el 80% de los docentes dominicanos a lo largo de 20 años de planificación y formación. No es que lo cancelemos, no. Pues dejaríamos el sistema sin nada. Lo que estamos diciendo es que esos maestros que hoy están en las aulas no van a cambiar, No. porque siempre van a hacer más de lo mismo. Dice el mismo Ministerio de Educación que el 64% de los maestros no sabe planificar Sí, se quemaron también muchísimo. y otros profesores no saben hacer un plan de clase. Pero si no saben planificar ni manejar el plan de clase, no van a ser buenos. Por lo tanto, hay que sustituir los maestros y eso merece una planificación a largo plazo y merece una mayor inversión de educación. Ahí es donde tiene que invertirse los fondos del 4%. Pero no es escogiendo y becando estudiantes, no. Okay. Es seleccionando los mejores estudiantes de los liceos secundarios por distritos escolares para que en 4 años tengamos la primera partida de 5.000 o 6.000 maestros Marco, graduados para la ok, excelencia ok. educativa. Esto es en el plano de educación, pero hay otros temas también. Bueno, en la ustedes me parte- motivaron con la educación. Sí, también hay otros temas. Lo sabemos. Ya. Pero mira, también hay otros temas y tú como persona que vivió 20 años en España,
que España es el segundo lugar con más dominicanos en el extranjero, en la diáspora. Fuiste cónsul general durante el gobierno del PLD y fuiste diputado en representación. Y esta diáspora dominicana, que ahora mismo es un activo muy grande para la República Dominicana, fue donde las remesas vinieron, y también es un activo político muy grande. ¿Cómo está reaccionando la diáspora dominicana con la situación actual de la República Dominicana? En primer lugar, los dominicanos del exterior hemos siempre sido marginados por la mayoría de los gobiernos dominicanos. La migración dominicana comenzó primero en la época de Trujillo. Esos eran migrantes políticos. Salían huyendo, el caso de Juan Bosch y el caso de muchos políticos que se asilaron en Cuba, en Venezuela, en Puerto Rico, en Europa. Esos eran los menos, pero ya existía la migración. En la década 60 al 90 hubo una gran migración dominicana hacia Venezuela y hacia Estados Unidos. Y a partir del 89 la migración se sumó hacia Europa. Y terminó inclusive eliminando unilateralmente España el acuerdo de circulación libre en el 1993, cuando nos implantó de nuevo la visa. Ahora bien, ¿cómo se siente el dominicano con la gobernanza dominicana? Con los gobiernos que han pasado. Pues muy mal. Primero, solamente Lionel ha pensado en el dominicano, y yo entiendo que es que el presidente también vivió en Estados Unidos como migrante y siente lo que debía hacer algo por el dominicano. En el año, cuando en su primer gobierno, bueno, hay una ley que se dicta del 87, que es la ley 101-87, que establece el Día del Dominicano en el Exterior como 20 de diciembre. Esa la promulgó el presidente Balaguer a petición de una asociación que está en Nueva York, que se llama CONDETS, que dirige Máximo, un señor llamado Máximo en Nueva York actualmente. Ahora bien, después de ahí nadie hizo nada por los dominicanos. Siempre recibían dinero, o los políticos iban allí a buscar dinero para venir a la campaña de los años 80. Peña Gómez, nosotros mismos traíamos dinero al país para la política dominicana. Ahora bien, a raíz del gobierno de Lionel en el 96, se crea una nueva ley, la ley 52-99, en el año 99, ya en la postrimería del gobierno del presidente Fernández, el último año, que es la ley dominicano presente para motivarlo, incentivarlo. De ahí que viene el incentivo en Navidad para exonerarte los regalitos, desde ese momento. Y luego, en el segundo gobierno de Lionel, 2004-2008, se crea una nueva ley para darle participación al dominicano del exterior. Estamos mandando dinero todo el tiempo. Esa ley es el CONDETS, que funciona desde el Palacio. Ahora, funciona desde el Palacio en el 2008. En enero de 2008 se funda esa ley. Ya estamos despidiéndole, señor Cruz, pero... Qué cortito se me hace. No, hemos hablado mucho, créame. Ahora, dos cosas valiosas, importantes, prioritarias, que usted entiende deben tener presente los gobiernos de cara a favorecer a esa comunidad dominicana en el exterior. Nosotros en el año 2019 hicimos una conferencia en Estados Unidos, dirigida por mí desde Europa, pero en Estados Unidos, en el Bronx de Nueva York, para definir cuáles son nuestros problemas en el exterior. ¿Y cuáles son? En primer lugar, los dominicanos necesitan más cercanía al país, más participación, inclusive en los medios económicos, inclusive. Ahora bien, lo que está urgiendo en este momento, yo lo sometí en el 2012 como diputado, la ley de retorno digno del dominicano. ¿Y qué garantizaría esa ley? En primer lugar... Porque aquí hay una ley que te garantiza la mudanza gratuita, entre otros temas. No es ni ley, eso fue derogado y lo están haciendo de favor, de chepa, por una decisión administrativa de aduana. Esa ley fue derogada, pues yo sometí una ley que se llamó la ley que crea el Instituto de Dominicano en el Exterior en el 2012, que fue manipulada por Danilo Medina y terminó siendo otro grupo de botellería para los políticos en el exterior. La ley que sometimos en el 2012 y que visto que no surgió sus efectos como se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces, en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque no se aprobó ley, se aprobó una ley dentro de otra ley. En la ley 630-16, que es la ley del Ministerio de Asuntos Exteriores, se aprueba la creación del INDEX, que no es la ley que yo sometí. Es otra cosa que se inventó Danilo. Las dos prioridades. La otra ley que sometí fue la ley de retorno digno en el 2018, que consiste en tres cosas fundamentales para el dominicano del exterior. Una, retorno digno para los excluidos socialmente en el exterior. Ya. Los que no tienen dónde vivir, dónde comer, gente que emigró y no logró el sueño económico. Que fracasó. Correcto. Quiere volver a morir a su país.
hay que buscarle solución a eso. Segundo, retorno digno para aquellos que vienen a invertir, que han progresado pero que quieren volver a su país a invertir, que aquí lo estafan, no lo informan, no les orientan y terminan invirtiendo, fracasando y volviendo a emigrar, ya viejo otra vez, sin otra posibilidad de conseguir. ¿Y el tercer elemento? Y el tercer elemento es la creación de un observatorio de investigación de los problemas del dominicano en el exterior para tratar de buscar soluciones con los países receptores, pero también con nuestro país. ¿A qué altura está esa ley ahora? Esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados 4 veces. Sometido por mí. Y Danilo la bloqueó. Ahora la retomó el compañero senador de San Cristóbal de la Fuerza del Pueblo, Franklin Rodríguez. Nos pidió permiso a la auditoría, la reintrodujo y se está discutiendo en el Senado de la República. Ahora bien, esa ley también contempla el retorno digno de los que mueren también fuera del país. Que a veces no tenemos 4.000 o 5.000 euros o dólares para traer ese cadáver, cuando su papá, su mamá, su hermano, sus hijos están aquí y quieren enterrarlo en su tierra. Una especie de Ahora seguro bien, plantearía. Sí, no seguro. Pues cuando Digo yo yo, fui una cónsul- especie Cuando de yo fui seguro. cónsul general, yo creé un seguro de repatriación en el consulado. Le llamé plan de ayuda mutua, no seguro, porque los seguros son para cobrar y ganar dinero, es un negocio. Un plan de ayuda mutua, que tuvo 10.000 afiliados y resolví todos los problemas de Madrid en esos 7 años. Ahora, eso no es suficiente, porque no se inscribió ni siquiera el 10% de los dominicanos en el seguro. La solución al problema es la ley de retorno digno con una cuota descontada en las remesas para que todo el que mande o no mande esté asegurado de manera indirecta. Y ese fondo que se crearía de 30, 40, 50 millones de dólares al año, pagando medio dólar por cada 100 que enviemos al país. Nadie lo siente y nadie se va a oponer, porque las agencias le cobran 5 dólares para mandarte el mínimo al país, o te cobran un 5% del valor que tú envíes, o este Claro. junior. Entonces, nosotros planteamos en esa ley que se nos cobre a nosotros mismos medio dólar Por cada 100 dólares. que enviemos al país. Mando 1.000, pago 5. Pero 5 por 12, ¿cuántos son? 60 al año, ¿verdad? Si tú mandaras 1.000 todos los meses, que nadie lo manda, por cierto, son 250 dólares promedio mensual que manda la gente a este país. Ahora, si mandaras 1.000 dólares, pagaría 60 dólares o euros al año por un seguro. Pero ese 60 dólares te asegura a ti, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu primo, tu hermano, tu nieto, tu vecino, y el delincuente que lo matan por droga o por ajuste de cuenta. Pero también te garantiza que los que están excluidos socialmente, que no mandan un centavo al país, también están dentro de ese plan general del Estado. Gracias Marcos Cross, diputado de la Comunidad Dominicana en el Exterior, circunscripción número 3, Europa, dirigente de la Fuerza del Pueblo y profesor. Está claro que está súper identificado con el tema educativo. Debe volver, sobre todo para que la próxima conversación se focalice más en esa comunidad en el exterior. Bueno, yo espero que ustedes me inviten. Estamos disponibles para ustedes. Así será. Muchísimas gracias y seguimos más cerca. A nivel Carrosario más cerca.